Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Vidal, fundador de Snowball.mx, y el día de hoy vengo a platicar con ustedes para platicarles de un tema que es sumamente importante para, pues, cualquier tipo de emprendedor que vaya empezando o cualquier tipo de empresario, pyme, que necesite tracción para crecer, ¿no? Y que ya esté a lo mejor teniendo ciertos números negros. Eh, Les voy a platicar de un tipo de levantamiento de capital que ha cambiado la forma en que las empresas pueden crecer en México y de igual forma ha cambiado la forma en que participan eh, diferentes tipos de inversionistas con esas empresas, ¿no? Y también pues, los beneficios que mutuamente se pueden otorgar. Esto de lo que voy a platicarles el día de hoy se llama crowdfunding de capital o crowd equity o financiamiento colectivo de capital en México, ¿no? Y bueno, primero que nada, quiero platicarles un poquito de dónde surge el crowdfunding, qué es el crowdfunding o el financiamiento colectivo, y también entrar un poquito en temas más aburridones a lo mejor por algunos de ustedes, que es el tema de regulación, el tema de legal como tal, y el por qué puede ser un motor para las grandes ideas del país, ¿no? Primero que nada, pues en este tipo digamos, financiamientos colectivos surgen de la necesidad de millones de empresas o miles de empresas, evidentemente de uno de los cuellos de botella más importantes que tenemos, ¿no? Que es justamente el financiamiento. Para muchos emprendedores cuando empezaban sus negocios o incluso para empresas pymes, pequeñas o medianas que ya estaban teniendo ventas y todo, pero que requerían capital para, pues, ya sea para crecer el inventario, o para traer más capital de trabajo o incluso eh, pues para expandirse como tal, pues básicamente había dos caminitos que para poder conseguir ese tipo de capital, uno es acudir a las instituciones financieras tradicionales, ya sea, llámese bancos o fondos, ¿no? Este tipo de instituciones en las cuales pues vas a pedir un crédito y ese crédito, aparte que hay que pagarlo evidentemente, más intereses con tasas de interés normalmente poco atractivas para empresas que están empezando, esto debido a, pues, que justamente como son empresas que tienen poco tiempo o poco, poca infraestructura, digámoslo así como tal, pues suelen ser más riesgosas para este tipo de instituciones y las tasas son más altas, ¿no? Además, pues normalmente te piden una garantía de dos veces o tres veces el valor de lo que te van a prestar, además de la tasa de interés alta, o podían ser hipotecas o avales a título personal, etcétera, 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 ¿no? Y pues también la verdad es que muchas veces no entienden los negocios, ¿no? Básicamente ellos ni siquiera voltean a ver el negocio, es básicamente cómo me garantizo que me vas a pagar y hasta ahí se acaba el análisis, digamos, de riesgo, ¿no? La segunda forma en que buscábamos o que se buscaba tradicionalmente capital para poder inyectar a tu negocio, pues era encontrar a esos inversionistas o esos grandes inversionistas ángeles que pudieran inyectarte capital, un capital suficientemente robusto pues, para poder echar a andar las ideas de crecimiento para tu negocio, ¿no? Ahí no está tan difícil la cosa. Cuando ya lo tenías, cuando ya lo habías encontrado, cuando ya lo estabas, cuando ya habías trabajado con él casi un año para poder convencerlo de que se sumara a tu idea, pero la realidad es que es difícil encontrar ese tipo de inversionistas ángeles, ¿no? Tenemos en este país eh, muy pocas personas que tienen un capital de al menos $1 millón en sus cuentas bancarias. Y por lo tanto, pues hay pocas personas que tienen la capacidad de soltarte 1, 2, 3 millones de pesos para que tú puedas generar algún tipo de crecimiento. Y más allá de eso, también la realidad es que, primero, para encontrarlos, ¿no? Quién sabe dónde estén, y cuando los encuentras, pues son gente, los que sí se dedican a ser, digamos, ángeles inversionistas, suelen ser personas pues que también se protegen mucho
de alguna manera, o terminan, digamos, exigiendo condiciones poco favorables para los emprendedores o para las pequeñas empresas. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, si hay un ángel inversionista que él solo va a asumir el riesgo de invertir en tu proyecto o en tu negocio, seguramente te va a pedir cláusulas de no dilución, te va a pedir cláusulas, digamos, un porcentaje mayor o superior del que realmente deberías tú dar a cambio. Me refiero al porcentaje de tu empresa como tal. Y esto, pues, porque es una sola persona que está asumiendo el riesgo, entonces él entra como un socio más, ¿no? Al final del día, y busca también, pues, que tener una posición atractiva y fuerte, porque lo que él busca, pues, es tener una ganancia muy importante en el corto, en el mediano plazo, tal vez, ¿no? Pero bueno, es un poquito esas dos situaciones estos dos tipos de personas que teníamos, ¿no? Para poder acudir a buscar capital como tal. Entonces, y tenían pues sus retos, evidentemente, si ya te otorgaron una deuda o un crédito a un banco, o si ya conseguías a tu ángel inversionista, pues posiblemente te fue bien. Habrá otras historias de terror en el camino, pero también la posibilidad de conseguirlo será uno de los más complicados como tal, ¿no? Entonces, el crowdfunding, ¿qué es lo que viene a ser? Que el crowdfunding, para quienes no sepan como tal, o el financiamiento colectivo, es que muchísimas personas, o sea, se pulveriza, digamos, esa necesidad de financiamiento en muchísimas personas y le inyectan capital a un solo proyecto, ¿no? Entonces, estableciendo eso, pues el crowdfunding evidentemente ya no necesitas a un solo gran inversionista, encontrarlo como tal, sino puedes acudir de forma pública, masificada, a través de canales regulados, ¿no? De empresas que están reguladas por Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues a buscar a estos cientos o incluso miles de inversionistas que puedan aportar a tu proyecto y evidentemente pues que se conviertan en tus socios como tal, ¿no? Hay una ventaja que también, digamos, hay ciertos retos y ciertas ventajas, ¿no? Nomás de forma muy somera todavía, pues las ventajas es que evidentemente puedes... hay muchísimas más personas dispuestas a aportar e invertir una pequeña cantidad de sus recursos o de su patrimonio en una empresa como tal, y no necesitas encontrar a uno solo que tenga todo el capital como tal. Evidentemente, pues hay retos porque tú tienes que sumar a esa gran cantidad de personas a que se vuelva parte de tu familia o de tu empresa, ¿no? Y eso, pues, implica mayor transparencia, mayor seguimiento, cuestionamientos que habrá, evidentemente, que en muchos casos son positivos porque ayudan al crecimiento de las empresas, pero bueno, es un equilibrio un poco, digamos, entre lo que recibes y también lo que tienes que poner en la mesa, que creo que es como deben de funcionar todas las relaciones de confianza y en donde hay un intercambio de capital, ¿no? Pero además de eso, también hay grandes ventajas. ¿Por qué? Porque cuando tienes un inversionista o dos inversionistas, pues normalmente ese inversionista está muy interesado de que te vaya bien. Lo mismo pasa cuando tienes 100, 200, 1000, 1200 inversionistas, porque están interesados de que a ti te vaya bien como tal. Entonces, esos inversionistas se pueden convertir en personas que te apoyan en el crecimiento de tu producto o en la venta de tu producto o en ponerte en validarte en el mercado como tal, ¿no? De alguna manera. Te voy a platicar un breve ejemplo por ahí. Tuvimos un caso muy específico en Snowball donde una empresa que fabricaba productos de belleza o de limpieza, que eran muy eco-friendly como tal, levantó una cantidad, no fue tan grande, digamos, a nivel capital como tal, pero tuvo un gran impacto en más de 200 inversionistas que se volvieron sus clientes, embajadores e incluso con algunos casos distribuidores del producto como tal. Entonces, quiero ahí nomás, digamos, para cerrar este primer punto, es que el crowdfunding o el crowd equity no solo da dinero, no solo entrega capital, sino crea una comunidad alrededor de los productos que levantan capital. Y por eso es
muy importante, pues también que pueda existir un espacio en donde esa comunidad se desarrolle, esa comunidad entre el solicitante, que es a quien se le llama las empresas que levantan capital, y los inversionistas como tal. Y bueno, con esto pasamos al bloque número 2 de este primer módulo, que es justamente, pues, ¿qué es el crowdfunding de equity, ¿no? O el crowd equity como tal. Y para poder entender eso, pues tenemos que, digamos, dar un pasito más atrás, como les comentaba, en donde por allá del 2011 empezaron a existir a nivel mundial algunas empresas que hacían crowdfunding. ¿Y qué significa el crowdfunding? Pues es el financiamiento de muchos, de los muchos, ¿no? Originalmente pues, no eran regulados, ni siquiera a nivel mundial, y funcionaban mucho como parte de donación. Era principalmente lo que había, ¿no? Y había muchas empresas que se llamaban Crowdfunder, Kickstarter, etcétera, que a través de medios electrónicos, pues atraían a muchas personas que quisieran donar, regalar, a cambio de, digamos, a veces a nada, nada, a cambio de nada, a veces a cambio de ciertas recompensas, donde te dan algunos productos una vez que los consiguen, o incluso pues ya pasaban a ciertos préstamos que era el antecesor del crowdlending, ¿no? Como tal, o el financiamiento colectivo de deuda, ¿no? En México muy particularmente, empezamos a nacer, hay una serie de empresas desde los 2011, 2012, 2015 principalmente también, y posteriormente en 2018 surge una ley que digamos que metió en el paquetito o en tres paquetitos al tema del financiamiento colectivo en el país. Esta ley se llama la Ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, también conocida como la Ley FinTech como tal, y dijo en sus artículos, me parece que 14 y 16, que el financiamiento colectivo tiene tres. Primero que en el financiamiento colectivo es la actividad de poner, digamos, a las empresas en contacto con inversionistas para que entre ellos realicen una operación. Y esta operación pues, es de financiamiento colectivo, evidentemente, ¿no? Es decir, una empresa busca recursos, inversionistas que tienen el recurso y buscan, en muchos casos, beneficios de los mismos. Entonces, bueno, nuestra chamba es ser el intermediario para que estos dos se conozcan, puedan realizar sus operaciones y además puedan realizar pues sus actividades futuras, ¿no? Como tal. En el caso muy particular de la ley en México, que fue un atino, digamos, en ese momento de la legislación mexicana, porque fuimos una de las primeras empresas, uno de los primeros países que tuvo una ley fintech en el mundo, y eso fue en el 2018, y además empujó, y mató también a muchas, pero bueno, empujó a las empresas que hacemos esta actividad, pues evidentemente a estar muy bien desarrolladas. Es decir, pasamos de ser empresas medio startup de tecnología a ser empresas consolidadas que entendíamos bien el tema de prevención del lavado de dinero, hoy el financiamiento al terrorismo también, la prevención al financiamiento del terrorismo. También nos tuvimos que sofisticar o empezamos a crecer en la tecnología que manejábamos para que pudiéramos darle servicio a miles de inversionistas y a cientos de solicitantes como tal. Y bueno, llegamos al punto donde esa ley, digamos que engloba en tres grandes posiciones al financiamiento colectivo. Primero, el financiamiento colectivo de deuda, que es, digamos, el más sencillo de entender en nuestro país, porque estamos muy acostumbrados a las deudas o a que no ha de ver, bueno, a lo mejor sí, pero más bien a la deuda me refiero a que los bancos presten, a que las OFOMES presten, hasta el prestamista del local, ¿no? Que a veces le llamamos aquí autistas, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a yo te pongo dinero, tú me pagas una tasa o un interés, y conforme te vaya pagando, me vas pagando, pues se salda la deuda, ¿no? Y evidentemente normalmente hay un tema de garantías. Entonces, pues digamos que no es la excepción en la parte de deuda. Lo que se hace es, hay muchos inversionistas que se juntan para prestarle dinero ya sea una empresa o una persona. Aquí hay muchos ejemplos en el país como tal. Creo que son los que más auge tienen, ¿no? Como tal, los financiamientos colectivos de deuda. Y pues suelen prestar, ya sea, hay ocasiones que son mejores tasas que los bancos, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que tenemos ahí.
En segundo espacio tenemos uno que es de copropiedad y regalías, y ahí lo metieron en la ley como que juntas, aunque no tienen mucho, em, digamos, no juegan en el mismo paquete porque copropiedad pues está muy, muy enfocado a la parte inmobiliaria, a la parte de los bienes inmuebles, en donde se da una copropiedad sobre un bien, ¿no? Y eso permite justamente pues que muchas empresas, muchas personas, perdón, sean dueñas de un solo bien inmueble y que ellos puedan después vender el inmueble y estos ganar un rendimiento sobre el mismo. Evidentemente ahí sí hay una garantía directa sobre el inmueble como tal. Las regalías son distintas, las regalías son digamos, beneficios muy particulares que ciertas empresas otorgan al cambio de una, digamos, de una inversión que pudiese ser o no directa de capital, ¿no? Normalmente va más ligado con ciertas franquicias y ese tipo de cuestiones. Y llegamos al tercer punto, que el tercer punto es el justamente financiamiento colectivo de capital, que ahí de qué se trata, pues que cualquier empresa en México que tiene acciones, que es muy importante, que son, digamos, las SA, Sociedades Anónimas de Capital Variable, las APIs, ¿no? Como tal, estas tienen acciones en su haber accionario, es decir, eh, el capital social de la empresa o la empresa está conformada por una cantidad de acciones determinada. Normalmente, bueno, de cajón a veces lo hacían, metían 100 acciones, ¿no? Y 100 acciones de 1,000 pesos cada uno, entonces tenías un capital social de 100,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en el financiamiento colectivo de capital? Que una persona o una gran cantidad de personas pues compran una acción o dos acciones o 10 acciones de las empresas como tal. Entonces, se vuelven socios de ellos de las empresas como tal, se vuelven socios tuyos como tal, y se vuelven, forman parte de la empresa, ¿no? Y evidentemente eso tiene una bondad muy importante porque el capital entra como una inversión directa a la empresa que puede ayudarle a crecer, no es deuda como tal, ¿no? Y existen, digamos, evidentemente, muchas obligaciones que se generan, pero es una inyección de capital que se le está dando a la empresa, no le están donando dinero, no le están prestando dinero, sino están comprando un pedacito de tu empresa. Y eso es un beneficio enorme cuando no tienes, justamente no estás teniendo que meterle o endeudando a la empresa, sino que los socios se suman al esfuerzo que tú estás generando, tú y tus socios están generando para que colectivamente puedan crecer. Entonces, y evidentemente, pues ellos esperan recibir beneficios del crecimiento que tú estás teniendo como empresa. Y podemos dar, digamos que en esa relación entre inversionistas y solicitantes, en el crowd equity principalmente, pues hay muchos tipos de beneficios que las empresas pueden dar a sus accionistas, ¿no? Desde dividendos preferentes hasta oportunidades de negocio, hasta descuentos específicos para cuando la base es su clientela, ¿no? Pero vamos a ilustrar un poquito más el cómo funciona esta parte, ¿no? Tú tienes una empresa. Esa empresa, después de una evaluación, determinamos o se determina que vale 10 millones de pesos, ¿no? Y tú requieres un capital pues cercano al millón de pesos. Entonces vamos a decir que abres el 10% de tu empresa a nuevos socios. Y esa oferta la pones a través de, digamos, de diferentes mecanismos o diferentes procesos en una empresa de financiamiento colectivo de capital. ¿Sí? Como la que tenemos nosotros. Eso significa que vas a levantar 1,000,000 de pesos y que cientos de inversionistas van a sumarse contigo y van a ser los dueños del otro 10% que tú estás poniendo en la mesa. Entonces tú y tus socios se quedan con el 90% que tenían, digamos, anteriormente y el nuevo 10% son dueños los nuevos socios que llegaron a través de crowdfunding, ¿no? La forma más tradicional, que sería, digamos, venture capital o sería capital de riesgo como tal, 100% sin ningún tipo de otro beneficio, pues lo que sucedería es que si tu empresa crece con ese capital y a lo largo de 3 años esta empresa vale 50 millones de pesos, pues quiere decir que también el valor de las acciones que los inversionistas adquirieron de ti
pues también subió. Entonces, en vez de que ellos tengan un valor, si te siguen manteniendo el 10% de un millón de pesos, pues ahora su acción patrimonial o su valor patrimonial vale 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es lo padre a fin de cuentas del crowd equity. O sea, si el empresario o el socio creador o fundador o los socios que están dentro de una empresa eh, crecen, pues también crece la base de personas que invirtió a través de ti en financiamiento colectivo de capital. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en el bloque 3, cómo funciona una empresa específica como esta de la que estoy mencionando. Bueno, les voy a platicar de la mía, no es no es no va a echarnos flores, pero bueno, es un poquito de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una empresa que se llama snowball.mx. También tenemos otro par de dominios que apoyan a esta labor, pero snowball.mx es una plataforma 100% mexicana, primero que nada. Está autorizada y regulada por la ley FinTech, es decir, por Comisión Nacional Bancaria de Valores, por Banco de México y por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y surge justamente previo a que nazca esta ley en el 2018, a la cual pues nosotros nos subimos, ¿no? Es una institución de financiamiento colectivo, se llama, es la forma, digamos, correcta y legal de decirle en México como tal. Y pues la verdad es que no fue una cosa tan sencilla el obtener este tipo de autorizaciones. Nosotros entramos en un proceso cuando surge la ley en donde 2018 a 2019, donde internamente tuvimos que empezar a generar muchos temas de regulación, que como bien les decía, es gestión de riesgos, tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, una automatización en todos los procesos legales para que quien recibiera su acción, pues su acción viniera bien firmada con la firma electrónica avanzada del representante legal de la empresa, ¿no? O de la empresa misma como tal. Y bueno, todo este tema regulatorio, tardamos básicamente, me parece que casi 3 años o casi 4 años en que lográramos obtener la autorización final como sector. Fue un proceso largo, un proceso que empieza en el 2018, culmina por ahí del 2023. Y bueno, y termina con una publicación en el diario oficial de las plataformas que son autorizadas para poder ejercer ese tipo de operaciones. Porque es muy importante el tema de que estén reguladas, porque existen un sinfín y una cantidad impresionante de plataformas de inversión que se dedican justamente a captar del público en general que no tienen la autorización para hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Dirás tú, pues, de todas maneras me están pagando mis 12% mensual o no sé cuánto es lo que supuestamente les dan. Pues el problema es que suelen ser fraudes, suelen ser empresas pirata que a lo largo de un par de meses o incluso algunos en años, pues se desaparecen y la gente pierde todo su dinero, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eh, que sepan y busquen que estén reguladas las empresas, busquen en los catálogos de Comisión Nacional Bancaria de Valores, busquen en asociaciones como la AFICO, que es la Asociación de Financiamientos Colectivos de México, pues, para saber si una empresa es regulada o no. Si no es, pues yo no recomiendo que metan su dinero como tal, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que nosotros ya tuvimos la regulación y todos estos procesos que hemos tenido que hacer, pues hemos trabajado con cientos de solicitantes, buscando apoyarlos en que a través de nuestra plataforma puedan encontrar socios que los ayuden a crecer, ¿no? Entonces, y de forma muy rápido de cómo funciona actualmente, digamos, el financiamiento colectivo en Snowball. Tú a través de la plataforma misma, tú solicitas ser un solicitante, solicitas el financiamiento colectivo de capital y lo que haces es pasas un proceso primero de KYC, que es conoce a tu cliente, es donde vamos a saber y a determinar si tienes una empresa que puede ser fondeable, es decir, que tienes una empresa constituida en México, que tiene un capital social en acciones, que es lo que nosotros podemos vender como tal, que el representante legal pues no se encuentren listas negras y ese tipo de cuestiones, donde digamos todo lo que es prevención del lavado de dinero lo vemos del primer paso. Segundo tema importante, pasa a un due diligence. Ese due diligence tiene tres ejes principales: la revisión financiera de tu empresa, la revisión legal de tu empresa y la revisión comercial de tu empresa, que nos ayuda a nosotros valorar
y evaluar como tal, pues, dónde está parada tu empresa, ¿no? Y qué es lo que consideramos que puedes tú ofrecer a nivel porcentaje, a nivel búsqueda de recursos, a nivel cumplimiento de objetivos, pues con tus mismos inversionistas. Entonces, primer paso, KYC. Segundo paso, due diligence, en donde después de due diligence lo que vamos a hacer, y es un punto muy padre que actualmente ya tenemos, que es un proceso semiautomatizado, en donde nuestro mismo sistema te va arrojando ciertos entregables que te pueden ayudar a ti a tener mucha más claridad sobre tu empresa o tu emprendimiento. ¿A qué me refiero con eso? Pues te termina entregando un entregable como un pitch deck, que es tu presentación ejecutiva, digámoslo así, te termina entregando una evaluación de la empresa, te termina entregando un análisis sobre tus proyecciones financieras o sobre tus estados financieros anteriores, te termina entregando, pues digamos, una estructura completa de la información que requerirías para poder salir a buscar capital como tal. Una vez que terminan ese periodo, digamos, de due diligence como tal, se te da una oferta de cómo, cuándo y con qué salir al mercado. Y evidentemente, pues te toca a ti empezar tu campaña, pues ya sea en redes, principalmente redes sociales, a través de las redes sociales que conocemos, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, hacer una oferta pública eh, de financiamiento colectivo. Es decir, y hablar y decir, oigan, pues, ¿qué creen? Me está yendo así, 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 tengo este tipo de empresas y estoy levantando capital o estoy buscando socios. Eso para que tú lo puedas hacer públicamente, tienes que hacerlo forzosamente a través de una plataforma de financiamiento colectivo como lo que es Snowball. Y pues lo hacemos justamente de forma regulada para evitar sanciones también futuras o multas, ¿no? Que pueda acarrearte la autoridad. Y de alguna manera, pues también es buscar que esta convivencia entre inversionistas y solicitantes esté dentro de un entorno regulado como tal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos atractivas actualmente, que tenemos automatizado el proceso de due diligence y de KYC, y con eso, pues ya nos generan nuestros contratos de inversión y todo ese tipo de situaciones de las cuales nosotros nos encargamos 100%. Es decir, la plataforma lo que te debe ayudar es a buscarte inversionistas, pero también ayudarte a gestionar la firma de los contratos, la comunicación con tus inversionistas. Esa comunicación nosotros la hacemos ya muy particularmente dentro de la plataforma como tal, donde puedan ustedes comunicarse de manera directa. Y eso beneficia mucho por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El tema de comunidad, de que puedas tener una comunidad con la que puedas, digamos, construir una relación en donde tus mismos inversionistas se puedan convertir en tus promotores, en tus clientes, digamos, generar ciertas relaciones de negocio que puedan ayudarte como tal, ¿no? Y pasamos rápidamente ya al cuarto bloque, es ¿quién puede fondear en Snowball? Pues mira, como ahorita les comentaba, no cualquiera, no todos son aceptados en Snowball. Primero que nada, tiene que ser una sociedad mercantil mexicana. ¿Por qué sociedad mercantil? Pues son las empresas que tienen acciones dentro del haber de la empresa, es decir, que no están divididas en partes sociales, sino están divididas en acciones como tal. Estas acciones, estas empresas, digamos que buscamos que sean empresas que primero pasen un KYC. Ese KYC es el conoce a tu cliente, y necesitamos pues asegurarnos que no están en listas negras, que no provienen de pues bueno, que hayan de temas de narcotráfico, temas de terrorismo, exactamente. O sea, buscamos prevenir que el dinero sucio, digamos, entre a este tipo de plataformas, y es parte de uno de nuestros mandatos, ¿no? Pero ¿quiénes pueden ser? Básicamente, pues empresas constituidas en México, empresas mercantiles como tal, estén dispuestas a cumplir con reportes y con la comunicación que tienen que hacer con sus inversionistas. Y pues pueden ser dos tipos de empresas, ¿no? Desde empresas de reciente creación, que evidentemente la cantidad a la que podrán acceder es un poquito menor o es menor. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir cumpliendo con objetivos y ir cumpliendo con los procesos o con los seguimientos que puedas tener con tus inversionistas para después solicitar mayores cantidades de recurso. O empresas ya con sus pymes consolidadas hasta cierto punto, en donde pues lo que requieren es el recurso para poder crecer, ¿no? Entonces son dos tipos de empresas que buscamos tener. Evidentemente, siempre tienen que tener fines lícitos, y es lo que pues, de alguna manera detiene
tu entrada como tal, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, una gran cantidad de sectores, de rubros pueden entrar a través de financiamiento colectivo a levantar capital. Y evidentemente, pues principalmente yo lo que pondría en la mesa es que tengan muy en la mente que van a buscar recurso, que conforme mayor confianza generen y mayor relaciones de largo plazo generen con sus inversionistas, también van a poder recibir mayores beneficios de parte de sus inversionistas que aporten o apuesten por sus proyectos, ¿no? Es decir, recordar también que en el capital de riesgo, que es lo que es el financiamiento colectivo, pues hay diferentes etapas de levantamiento de capital, ¿no? El que le llamamos el presemilla o el bootstrap, que es el que primero ponen los socios o con los que arrancan, ¿no? Los fundadores. Pero después empieza el presemilla, que ya sales a buscar con terceros, no con los socios mismos, que eso puede ser los que le llaman familias de amigos, familiares de amigos que inyectan capital, unas cantidades menores, pero muchas veces son porcentajes más grandes, cuando lo que platicamos ahorita, que el tío, ¿no? Que un tío, pues inviérteme, tío, pues bueno, esos son los friends and family, le dicen normalmente, ¿no? Después viene lo que es la presemilla, que es antes del semilla, después la semilla, o sea, hay muchas rondas de capital que tú puedes ir generando. Evidentemente, dependiendo del tipo de negocio y para lo que requieras tu recurso, pero eso te permite tener pues, diferentes rondas de capital con la consecución de diferentes objetivos. Y eso estamos tratando nosotros de hacer en Snowball, que justamente llevar a tu empresa poco a poco a un levantamiento de capital que te ayuda a construir, primero que nada, una base muy sólida, pero además también una base sólida de inversionistas o de socios comerciales que te acompañarán, ¿no? Y entramos en el bloque 5, pues, hablar de cuáles son las ventajas reales de este modelo, ¿no? Digamos, hay muchas ventajas para el inversionista también, que son la posibilidad de invertir en cosas que antes simple y sencillamente no podía como tal, pero para el solicitante o para las empresas, pues es realmente atractivo, digámoslo así, porque tú puedes recibir capital para crecer tu empresa, para echarla a andar, para pagar capital de trabajo como tal, sin endeudarte. Y eso es, al fin de cuentas, aunque estás vendiendo un porcentaje del patrimonio de la empresa en acciones como tal, realmente lo que tendrías que ver es que estás sumando socios a la misma, ¿no? Pero entonces no te endeudas, no tienes que pagar intereses todos los meses como en un banco. Este, Segundo, y un tema que para mí es súper, súper importante, el proyecto se valida públicamente. Es decir, eh, al estar en exposición o en escrutinio público y al tener 100, 200, 500, 1000 socios, pues evidentemente las personas eh, tienden a opinar sobre los productos, a utilizarlos, a consumirlos, y eso te ayuda mucho como comunidad también para tener cierto feedback que te puedan hacer que haya una validación de tu producto. Evidentemente puede ser un feedback positivo, un feedback negativo como tal, pero te puede ayudar a justamente a tener un mejor producto. Entonces, si tú ya estás haciendo algo que está padre, ya sabes cómo venderlo, lo ofreces bien a los inversionistas, ellos también te ayudarán después a validar ese producto e incluso pues como comunidad a empujarlo a que penetre mejor el mercado, ¿no? Evidentemente, si la gente cree en ti, invierte en ti, eso manda una fuerte señal para los proveedores, ¿no? Para los bancos, incluso para inversionistas más grandes a futuro, donde digan, oye, pues este jugador ha hecho muy bien las cosas. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? Nosotros como financiamiento colectivo, hay un siguiente paso que es para las bolsas, digamos, públicas, que en México hace un año surgió una nueva versión que se llama las ofertas públicas simplificadas, que eso permite acceder a otro tipo muy grande de cantidad de recursos. Entonces, pero somos un caminito, digamos, el aprendizaje primero acá con financiamiento colectivo de capital y poder después acceder a las, digamos, bolsas públicas como tal, pero en un crecimiento de más maduración como tal. Pero aquí empiezas, o aquí sería el primer eslabón que tendrás que cursar para aprender a hacer tener una buena cantidad de inversionistas, dar tus reportes, dar tu comunicación, generar una comunidad, que esa comunidad no solamente sea una comunidad consumidora, sino que sea una comunidad que se suma a tu proyecto porque son parte del mismo proyecto, ¿no? Es decir,
tus inversionistas se convierten en algo más que socios. Pueden ser clientes, los clientes más fieles, tus embajadores en redes sociales e incluso aliados estratégicos pues, que te abren puertas, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a pasar al bloque 6 y penúltimo de esta primer módulo. Y hablamos un poquito también, aunque entraremos después más a detalle, el tema de compromisos y responsabilidades. Bueno, dices tú, está muy padre que no tengo que pagar deuda, que no tengo que pagar interés a lo mejor, o intereses de manera inmediata, pero tiene que quedar muy claro que también esto no es dinero gratis, ¿no? Cuando levantas capital a través de crowd equity o financiamiento colectivo de capital, pues se asumen responsabilidades. Que tendrás con todos los socios, ¿no? Que es, todos los socios esperan información, esperan resultados, esperan transparencia en lo que tú le estás diciendo, porque también te puede ir mal, pero tienes que ser muy claro y transparente en lo que estás diciendo. Esperan resultados, evidentemente, de lo que prometiste en un inicio. Es decir, si tú llegaste y dijiste, oye, voy a conquistar, voy a aumentar el 30% de mis ventas y no hay ese aumento, pero además no hay comunicación, no hay digamos, introspección de por qué sucedieron así las cosas y no existe esa rendición de cuentas de alguna manera, evidentemente se merma la confianza con los inversionistas, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema importante porque también habrá un rendimiento de cuentas sobre cómo usas el recurso. El recurso normalmente, y eso es importantísimo, tú tienes que indicar desde para qué vas a levantar el recurso. Es decir, de que tú haces tu oferta de financiamiento colectivo, tú tienes que indicar a tus inversionistas, voy a usar el recurso para capital de trabajo, para crecimiento, para pago de pasivos incluso, y al final del día, pues tienes que, los inversionistas están esperando que tú a través de reportes les informes cómo gastaste el recurso, ¿no? Pero es bien importante entender que aunque son responsabilidades informativas principalmente y de seguimiento, pues más que una carga, te vuelve más sólido, porque al fin de cuentas, cuando tú tienes alguien que te está dando seguimiento y tú cumples con ese seguimiento, pues tu empresa termina siendo pues más transparente, más sólida, más fuerte, más atractiva para terceros, porque la gente confía en tu palabra y confía en que lo que estás haciendo se va a cumplir, ¿no? Entonces, de alguna manera, para una segunda ronda de capital o para digamos, para incluso relaciones comerciales con jugadores más importantes, puede jugar a muy buen término el que tú tengas un buen seguimiento del cumplimiento con tus inversionistas, ¿no? Es decir, es sumarnos un poquito a una visión de largo plazo, ¿no? Y por último, pues bueno, tenemos muchos ejemplos de empresas que han levantado capital, muchos ejemplos positivos, que les ha ido muy bien, que han cumplido con sus objetivos, que han cumplido con lo que hayan prometido, y otros casos que no, ¿no? Entonces, que, que hay gente que no pudieron de alguna manera cumplir o porque, como lo decíamos ahorita, dijeron que iban a gastarse el dinero en A, B, C y nada, que lo usaron para D, aunque ellos creían que era lo mejor y pues terminó siendo un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que siempre y cuando haya transparencia y no se pretende que siempre se gane, de alguna manera, pero sí se busca que haya la mayor cantidad de transparencia para que también puedas tener como aliados a tus inversionistas, ¿no? Entonces, al final del día, o ya redondeando, el crowd equity o el financiamiento colectivo de capital busca que una empresa pueda tener muchísimos socios y que los consiga de los más variados lugares, ¿no? Para que pueda tener capital para crecer o fortalecerse como tal, pero a su vez que tenga una comunidad alrededor de ellos que los pueda hacer más eficientes o efectivos, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo este primer módulo, perdón, sí, este primer módulo, los invito al segundo módulo, donde seguiremos explorando más a profundidad cómo funciona, qué es lo que hacemos, incluso ya nos meteremos un poquito más a cómo dar de alta tu proyecto, qué es lo que buscamos en proyectos o qué es lo que el inversionista busca en proyectos y cómo vender tu proyecto en financiamiento colectivo para que tengas pues mucho éxito en ese tipo de gestiones. Saludos, hasta la próxima.